767. Sí. ¿Qué tan? No, la vibración, recordemos, nos puede provocar más fallas en otros sistemas. Lo más severo que te pudiera pasar en una vibración es que salga volando el motor. ¿Sale? Hace años, un motor de Mexicana de Aviación, la antigua Mexicana de Aviación, se le zafó el fan y cayó en una casa allá por Morelia o Marabatío. No mató a nadie, pero sí destruyó una losa. Entonces, eso sería lo más dramático en la vibración, ¿no? Entonces, además de que puede dañar algunos otros elementos. Entonces, si hablamos un poquito más de motor, vamos a conocer un poco el empuje del motor, arranque de motor. Entonces, voy a tener mis dos motores respectivos. El control de motor va a ser controlado en el panel 5 overheat. Ajá, arranque. Hablamos de arranque y ignición. Arranque e ignición. Entonces, hablamos de ignición. 767. Para arrancar nuestro motor, vamos a tener nuestro panel de control de arranque de motor. En el panel 5 overheat. Engine start. Esa sería la manera de identificar nuestro instrumento de control de arranque de motor. Panel 5. En el overheat. Si tú lo vas a arrancar, también tienes que inyectar combustible. Entonces, tienes tu válvula de control de combustible abajito del control stand, exactamente en la palanca de empuje, abajo de la palanca de empuje. Tienes tu controlador de combustible en el motor. Entonces, ajá. Entonces aquí enciendes para arrancarlo, ¿no? Entonces ya una vez que lo vas a arrancar, tienes que inyectar combustible, que está abajito de la palanca de empuje, en el control stand. Ese es el panel 10, ¿correcto? Ese es el control de combustible, pero de control de combustible a sistemas. O sea, es el, digamos, de tanques de combustible, de alas. Exactamente, a la ignición del motor. Entonces, en el panel 5 overheat tengo mi ignition selector. Lógicamente no voy a arrancar normalmente los motores al mismo tiempo. Primero arranco un motor. ¿Cuál es la secuencia? El avión lo sacan de la plataforma con el pushback. Ahí lleva apagados los motores. ¿Vale? Una vez que estés en la calle de rodaje, ahí empieza la secuencia de arranque de motores. Normalmente se recomienda que enciendan el motor izquierdo. Normalmente algunos encienden el derecho. ¿Sale? ¿Por qué el izquierdo? Porque es el que manda el capitán. ¿Vale? Entonces, arrancas en ralentí, en bajas velocidades, mientras tengas personal de plataforma. Tú cuando llegas a la calle de rodaje vas a traer ¿a quién? Al personal que viene en el pushback y al oficial de operaciones que te está haciendo señas. Entonces, ya una vez que se desconecta el pushback, se va y el oficial de operaciones te dice que ya está libre, ya lo puedes arrancar. Es más, todavía que el oficial de operaciones enfrente del avión, él te puede hacer señas para el arranque del motor. Entonces, ahí ya lo puedes arrancar. Mientras, pues se recomienda que lo tengas en bajas velocidades, ¿sale? Para que no tengas accidentes. Ya una vez que se fueron todos, ya aumentas la velocidad del motor que arrancaste. Se recomienda, por política de aerolíneas y ahorro de combustible, recuerden que el 30% de lo que gasta la aerolínea es combustible, se recomienda que mientras vayas en la calle de rodaje lleves un motor encendido. Antes de llegar a la cabecera de la pista, ya arranques el segundo. Mientras carreteas solamente con un motor para fines de ahorro. ¿Vale?
Entonces ahí solamente en esos casos pues ya arrancas. Primero arrancas un motor, ya sea el 2 o el 3. Entonces seleccionas la palanca en 1 o en 2, según el motor que quieras encender, o si quieres encender los dos, ¿no? Si quieres ser muy temerario ahí en la calle de rodaje, pues ya enciendes los dos, ¿no? En medio lo pones en ambos. Entonces ahí seleccionan los dos, ¿no? Entonces tú seleccionas, tienes la palanca de control de combustible, inyectas el combustible. Tienes el Engine Start Selector, donde vas a armar los inyectores y las válvulas de arranque. Vean, en el Engine Start Selector tienes el modo Ground, en dado caso que tú estés en plataforma y quieras hacer un arranque de motor. El modo Auto, el modo Off, el modo Continuo y el modo Vuelo. Entonces el motor va a tener diferentes modos de operación. No es lo mismo cuando estás volando a vuelo recto y nivelado o cuando vas a un empuje continuo. ¿Se acuerdan que era empuje continuo? Ok. Bueno, puede ser volando crucero o cuando vas en ascenso también puedes mantener un empuje continuo. El empuje continuo es el empuje donde el motor va a ahorrar lo más que pueda de combustible, ¿vale? El máximo continuo. Entonces ahí lo puedes poner en modo continuo, en modo off, modo vuelo, modo auto, o en modo tierra si vas a hacer una prueba. ¿Cuál? El modo auto es el modo automático, solito, que él arranque, que él considere cuándo va a arrancar, ¿vale? Modo vuelo, modo recto, vuelo, modo recto nivelado, vuelo recto nivelado. Y la válvula que ya comentamos, la Full Control Switch, que es la que nos va a mandar el combustible al propio motor. La Full Control Switch nos manda el combustible a los inyectores de las cámaras de combustión. Es la que te abre las válvulas, o sea, te abre las válvulas para que inyecte el combustible. Entonces tú puedes seleccionar si arrancas el motor 2, el motor 1 o ambos motores, según lo que selecciones en el modo de arranque. Las 5 posiciones que tienes para seleccionar el arranque, y ya las comentamos. Y esto es lo que hemos platicado muchas veces, porque hablamos del sistema neumático, ¿no? El sistema neumático abastece aire caliente a otros subsistemas. Y en este caso, la marcha necesita aire neumático, pero no viene necesariamente del sistema neumático. La marcha saca el aire neumático de su arrancador, el APU. Entonces, el APU nos manda aire neumático a la marcha para que empiece a girar esta marcha. Ya una vez que empiece a girar, el motor arranca por sí solo, entonces ya deja de usar la marcha, la starter, la marcha, y ya trabaja por sí solo el propio motor. Entonces nosotros tenemos energía neumática, pero del APU. Aquí es importante saber lo siguiente. Si mi avión por default o por mantenimiento dejó de funcionarle el APU, yo debo de informarle a la estación donde voy a llegar, porque si no llego a tener APU, necesito planta neumática externa, ¿vale? Y si la estación no tiene planta neumática externa, pues ya el motor debe estar encendido mientras esté parado en plataforma todo el tiempo. Sí, no debiera de ser, pero sí lo tienes que hacer. Pero es medio peligroso, entonces ahí debemos de tener cuidado, ¿vale? En el caso del Papa en Chihuahua, ¿no? No tenían planta externa neumática.
Entonces hay que tener comunicación con las estaciones, informarles que el avión no trae APU para que se prevengan con su planta externa neumática. Entonces la planta externa, el flujo neumático es el que nos va a dar ese arranque. Y ya una vez que tengamos ese flujo neumático, empieza a girar y empezamos a generar esa ignición, inyectar ese combustible para el arranque del propio motor. Entonces, en nuestra palanca de inyección de combustible, tenemos el modo de arranque, run, o el modo de cortar combustible. Entonces, acuérdense que tenemos dos tipos de arranque de motor. ¿Cuáles son? Pregunta de examen. Frío y... No. Era húmedo y... ¿Qué otro? Y caliente. Arranque húmedo y caliente. ¿Sale? Son los dos modos. Los dos tipos de arranque. Cuando está así apagado el avión, apenas lo sacas del hangar, ¿qué arranque es? Arranque húmedo, debe ser húmedo. Debes de inyectar primero combustible y luego lo arrancas. Es caliente. Caliente y húmedo. Húmedo se refiere a nutrir de combustible. O sea, primero inyecto y luego arranco. Es que en el carro, bueno, sí, ahí por default escucha la bomba, ¿no? Si en algunos carros se escucha, ¿no? Apenas se alcanza a escuchar, ¿no? Sí. Pero hay algunos que no. En este arrancas, inyectas, pones las válvulas de inyección de combustible, entonces ya se entiende que vas a tener combustible, entonces ya arrancas la marcha. ¿Y el caliente? ¿Y el caliente cómo sería? Al revés. Al revés, correcto. Lo prendes, ¿cómo lo prendes? Con la marcha. Y luego, ¿qué le arrancas? Le inyectas combustible. Sería al contrario, al revés. ¿Cómo sabes? Este motor no se ahoga, ¿no? Digamos que es una analogía que se usa para los vehículos. En los vehículos sí. No vimos. ¿Sí? No. No, en ese no. ¿Y el botón de la marcha? El botón de la marcha. Aquí está, mira. Es este. Pero entonces lo que haces ahí, Ahí arrancas marcha. pero en realidad nada más aprietas y lo que haces es abrir la válvula. Activas la marcha. Y después inyectas. Y después inyectas, que es el que está en el... Primero activas la marcha y luego inyectas combustible. O lo puedes hacer al revés. Recuerden, arranque caliente, arrancas motor primero y luego inyectas combustible. Entonces, ¿qué tienes que hacer primero para que se arranque caliente? Arrancas primero la marcha, arrancas la marcha y después inyectas el combustible. El húmedo, pues inyectas primero combustible y luego arrancas la marcha. ¿Vale? Depende del manual. Si es corrida de motor, ahí siempre te va a decir qué tipo de arranque hagas. Igual, para operación normal que yo recuerde, primero tienes que hacer un arranque caliente. En operación normal, si mal no recuerdo. ¿Vale? Voy a ver un video, cómo lo arrancábamos. Entonces, primero arrancamos la marcha y luego inyectamos combustible. ¿Sale? ¿Cuál? GND es en modo tierra. Bot. Continuo. Empuje continuo. Entonces siempre para arrancarlo siempre es modo tierra, ¿no? Y ya después se cambia. No, el modo ground es cuando vamos a hacer pruebas de motor en plataforma. El modo auto, off, continuo y fly ya son respectivos. Auto lo puedes usar para un vuelo normal, continuo si quieres desde que el principio empiece a ahorrar combustible. Y el fly, pues lógicamente ya cuando estés en vuelo recto nivelado. ¿Vale? Son las formas. Pero no
de auto a vuelo. Pues lo apagan. De auto, lo puedes dejar en auto, arrancas normal, que el propio motor, la propia computadora seleccione su modo, lo dejas en auto, ya arrancas, despegas, y ya una vez en despega, a lo mejor dices, quiero ya empezar a ahorrar, lo pones en continuo. No, no, porque ya tiene que estar en modo vuelo. O sea, pareciera que sí pasas por ese punto, pero no se espante. No, o sea, ya lo pones en el modo vuelo. Los mecánicos en ocasiones tienen la obligación de arrancar los motores cuando hacen pruebas de motores, que es la famosa corrida de motor. Entonces, ustedes cada cierto tiempo tienen que en plataforma hacer pruebas a los motores, a esas corridas de motor. Entonces, por esto sí es importante. Ajá, en plataforma lo haces. Al aeropuerto, ajá, a la comandancia. Tienes que notificar. Pero sí lo hacen. Los mecánicos hacen corridas. Entonces, parte de la chamba o del trabajo que tiene que hacer el mecánico. Entonces, esa sería la forma. Aquí nos comenta, en adición, los inyectores se energizan de forma automática y se mueve la palanca de flaps. En el modo auto, tenemos que tener los flaps sin configurar, o sea, todavía sin selección de flaps. ¿Qué más nos comenta? Empuje continuo, bueno, allá nos comenta cada uno. El continuo es el ahorrador de combustible y el modo vuelo, pues es vuelo recto nivelado. ¿Sale? Son las preguntas. ¿Qué más podemos hacer? Esas las dejamos. Vamos ahora con el motor, pero en la sección de aceite combustible. 765.